Buenas chicos del aula preselección, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a estudiar el tema de la República Aristocrática, parte 2. Los objetivos de la clase son que al finalizar ella, ustedes van a poder explicar cuáles eran las condiciones económicas, políticas y sociales del país a inicios de la República Aristocrática. Van a poder conocer las medidas educativas establecidas en el primer gobierno de José Pardo y Barreda y van a poder explicar cómo fue el proceso de consolidación del movimiento obrero en el Perú. Primero hay que recordar que durante la República Aristocrática, que dura 20 años, desde 1899 a 1919, el poder político y económico del país estaba en manos de un grupo pequeño de familias, aproximadamente de 30 a 40 familias, muy adineradas, que pertenecían al partido político civil, al partido civil. Este grupo de familias de estilo europeo eran pues la famosa oligarquía agroexportadora, porque estas familias eran dueños de grandes extensiones de tierra y en estas tierras cultivaban, pues, por ejemplo, sobre todo azúcar y algodón y lo exportaban al mundo, obteniendo así muchos ingresos. Vamos a hablar ahora del primer gobierno de este periodo de la República Aristocrática, que corresponde al gobierno del señor López de Romaña, de 1899 a 1903. Hay que recordar que López de Romaña era llamado el varón del azúcar, es decir, el noble del azúcar, ¿no? Era un gran hacendado azucarero del Valle de Tambo, allá en Arequipa, y conformaba una de estas grandes familias oligarcas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Este señor impulsa la llegada de capitales extranjeros al país. Es decir, lo que él buscaba era convertir al país en un país exportador de materia prima, como lo que es el azúcar, el algodón, la plata, el cobre, el oro, ¿no? ¿Ok? Por ello que él impulsaba la llegada de capitales extranjeros al país. Durante su gobierno se aprueba el Código de Aguas y el Código de Minería. ¿En qué consiste el Código de Aguas? El objetivo del Código de Aguas era que la oligarquía, es decir, estas familias, estos hacendados, ya adinerados, tengan el control prácticamente total del recurso agua allá en sus chacras. ¿Ok? Esto quiere decir que los hacendados van a tener mayor distribución de agua para sus propias chacras y por lo tanto esto estaba afectando los intereses de los campesinos, de los indígenas, que no tenían muchas tierras, ¿no? Una de las normas que establecía el Código de Aguas era, por ejemplo, mayor distribución de agua para aquellos que tienen mayor cantidad de tierras y por lo tanto beneficiando así a las familias oligarcas, a los grandes hacendados de la época y perjudicando a los campesinos porque ellos tienen pequeñas parcelas de tierra nada más. ¿Ok? Y el código de minerías consistía en fomentar pues mayor inversión minera acá en el Perú, es decir, que lleguen empresas extranjeras a explotar nuestros recursos mineros. Como podemos ver, el pensamiento económico de estos señores era más que todo de que el Perú se convierta en un país exportador de materia prima, nada más. En el año 1902 se establece acá en el Perú una empresa estadounidense, norteamericana, llamada la Cerro de Pasco Mining Company, que va a explotar, o perdón, sigue explotando hasta ahora, hasta la actualidad, la plata en esta mina de Cerro de Pasco. Se establece también el reglamento de locación. El reglamento de locación es un conjunto de normas laborales, ¿ya? Donde se buscaba legalizar el enganche. Recuerda que el enganche es una forma de explotación, una forma de trabajo en la República Aristocrática que consistía en un pago adelantado al trabajador, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el reglamento de locación se prohibía ya las huelgas y los paros, se prohibía la organización de los obreros, ¿no? De los sindicatos también, y de la misma manera también autorizaba a los empresarios a buscar y perseguir
aquellos trabajadores que habían huido de sus empresas. Si un trabajador, un obrero, había huido de un enclave, de una empresa, entonces, debido a estas leyes, a este reglamento de locación, entonces el empresario estaba facultado a perseguir a este trabajador prófugo. Y si lo encontraba y lo lograba capturar, entonces por ley el empresario podía explotar a este trabajador para toda su vida. Prácticamente lo convertía así en un esclavo. Eso establecía el reglamento de locación. También otra obra de este gobierno de López de Romaña es que se construye el ferrocarril que va desde la ciudad de La Oroya a Cerro de Pasco. Como podemos ver, esto se construyó básicamente para el traslado de minerales, ¿no? Ya que son dos grandes ciudades muy importantes por sus minas, ¿ok? Y fue gracias al capital, al dinero invertido pues por la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ok? Se firma un tratado limítrofe para delimitar nuestras fronteras con Bolivia. Este tratado se va a llamar el Tratado Osma-Villazón, se va a llamar así debido al apellido de los diplomáticos que lo van a firmar. Y de esta manera se va a establecer como frontera, por ejemplo, la meseta del Collao. A eso se llama el Tratado Osma-Villazón. Recuerda, firmado con Bolivia. Luego de López de Romaña, en el año 1903, llega y se convierte en presidente del Perú, el hacendado más rico de todo el país a inicio del siglo XX. Estoy hablando de Manuel Candamo. Manuel Candamo, recuerda, era el hacendado más rico de todo el Perú. ¿Ok? Lamentablemente, él no va a cumplir 4 años de gobierno. La Constitución establecía en esos tiempos 4 años de gobierno, pero él solamente va a gobernar 8 meses. ¿Por qué gobierna solamente 8 meses Manuel Candamo? Debido a que fallece, si no me equivoco, en mayo del año 1904, ¿ok? De una dolencia reumática, es decir, de dolores musculares, ¿ok? Fallece este presidente y lo más importante durante sus 8 meses de gobierno, durante su breve gobierno, es que se reconoce la independencia del país de Panamá, se construye el primer tranvía eléctrico de la ciudad de Lima, como podemos ver en esta fotografía, que iba desde Lima a Chorrillos. Como podemos ver, ese era el metropolitano de la época, ¿no? Hace más de 100 años, ¿ok? Muy bien, se aprueba también la ley de ferrocarriles, que como su mismo nombre lo dice, la ley de ferrocarriles consistía en la construcción de más líneas ferroviarias para comunicar, pues, sobre todo las ciudades, pero sobre todo las ciudades muy ricas en producción minera, ¿ya? En eso consistía la ley de ferrocarriles, construir mayor cantidad de líneas ferroviarias para unir ciudades mineras y también ciudades de minas, ¿ya? Ciudades mineras con los puertos para trasladarlo ahí a otras partes del mundo. Muy bien, entonces llega al poder su segundo vicepresidente, ¿ok? De manera provisional, el cual convoca elecciones, Serapio Calderón se llamaba este señor, convoca elecciones presidenciales en el año 1904 y esta vez gana las elecciones un señor llamado José Pardo y Barreda, uno de los presidentes más importantes de la República Aristocrática, José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, también un expresidente del Perú. José Pardo va a gobernar, su primer gobierno va a ser entre 1904 al año 1908. A nivel económico, en este gobierno, él tenía como ministro de Hacienda o ministro de Economía en esos tiempos, ¿ya? Tenía como ministro de Hacienda al señor Augusto B. Leguía, un presidente que vamos a estudiar la próxima semana y también en el segundo bimestre. Augusto B. Leguía, antes de ser presidente, fue ministro de Economía o ministro de Hacienda del gobierno de José Pardo y Barreda. De la misma manera también se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que hoy en día es el Banco de la Nación del Perú, ¿no? El Banco de la Nación.
A nivel social, chicos, a nivel social, en este gobierno, en este primer gobierno de José Pardo, se inician o se agudizan las luchas obreras. Los obreros, recuerdan, durante la República Aristocrática vivían en una situación muy precaria, ¿no? Trabajaban muchas horas al día, no tenían derechos laborales, su principal reclamo, recuerda que era la ley de 8 horas, ¿no? Entonces van a hacer huelgas, paros, movilizaciones. A esto se llama el movimiento obrero en el Perú. Se consolida en el primer gobierno de José Pardo. Ante esta situación, el gobierno elabora una legislación laboral llamada el Proyecto Manzanilla. ¿En qué consiste el Proyecto Manzanilla? ¿Por qué se llama así? Porque fue elaborada por un diplomático, un diputado congresista de la época llamado José Matías Manzanilla. En este documento se establecía algunas reivindicaciones laborales para los obreros, beneficios para los obreros como por ejemplo un contrato de trabajo, una indemnización por accidente de trabajo, mejoras de higiene y descanso para los trabajadores, reunión de los obreros y una reducción de horas y una reducción de horas de trabajo. Debido a los beneficios que otorgaba para los trabajadores, este proyecto Manzanilla no va a ser aprobado por el Congreso de la República de esos tiempos, que estaba conformado en su mayoría por la oligarquía. Se forman también los primeros sindicatos en el Perú. ¿Qué es un sindicato? Es una organización de obreros donde estos señores se reúnen para hacer respetar ya sus derechos laborales. El primer sindicato creado en el Perú se va a llamar así, la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú. Es el primer sindicato en el año 1904 y que tenía como objetivo la reducción de las horas salariales a 8 horas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, estamos viendo ahí su símbolo, estamos viendo el horno, el trigo, la estrella, que es un símbolo a seguir, no un camino a seguir, y el apretón de manos, que significa la unión. ¿Ok? Muy bien. En el año 1904 también, en el primer gobierno de José Pardo, un obrero llamado Florencio Aliaga va a fallecer producto en un enfrentamiento con la policía. Era un obrero que trabajaba en el puerto del Callao, ¿no? ¿Ok? Y va a fallecer producto en un enfrentamiento con la policía y va a ser considerado de esa manera como el primer mártir obrero del Perú. Muy bien, en el primer gobierno de José Pardo a nivel educativo hay muchas reformas educativas. Por ejemplo, debido a la alta tasa de analfabetismo que vivía el país, se establece la educación primaria gratuita y obligatoria. Debido a los trabajadores, los obreros que laboraban en las mañanas y en las tardes, en este gobierno se crean las escuelas nocturnas para que puedan asistir al colegio al menos en las noches. Se crea también la Escuela Nacional de Artes y Oficios, a cargo de Pedro Paulet, y se crea la Escuela Normal de Varones, que va a ser el antecedente para formar a futuros profesores en el Perú, ¿no? Va a ser el antecedente de la Universidad La Cantuta en Chosica o la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Obras públicas para fortalecer nuestra defensa militar: se adquieren los cruceros gemelos Grau y Bolognesi. Se inaugura en 1905 el monumento de Francisco Bolognesi, que hoy en día está pues que hoy en día es una plaza, ¿no? En la Avenida Fonsubarte. Se inaugura también en homenaje a los caídos, a los muertos y héroes de la guerra del Pacífico, de la guerra con Chile. Se inaugura así, chicos, en este gobierno, la cripta de los héroes de la guerra del Pacífico en el cementerio Presbítero Maestro en la ciudad de Lima. De la misma manera, se construye también el hipódromo de Santa Beatriz, que hoy en día es Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.